¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis que quiero dedicar a las reacciones de todo este tema del rey de España, pero las reacciones de nuestro país que vuelven a poner sobre la mesa este concepto del malinchismo. ¿Qué es el malinchismo? ¿A qué se le llama como tal? Bueno, es la tendencia, ¿no?, a preferir lo extranjero o al extranjero, en particular si es blanco, si es güero, si es de tipo germánico, sobre sus propios compatriotas, sus propios productos o sus propios valores y tradiciones. Quien dio nombre a este concepto es la Malinche, esta mujer indígena que fue esclava y después traductora del conquistador español Hernán Cortés, y que de manera muy injusta se le ha cargado todo el peso histórico de traiciones y estrategias en donde tuvieron que ver, por supuesto, muchos otros actores, no solamente ella. Pero en el imaginario colectivo, aún hoy es vista como la mayor traidora de la historia del país, lo cual, insisto, es muy injusto cuando hay traidores como Antonio López de Santa Anna, por ejemplo, que se encargó de vender la mitad del territorio por una cuestión netamente económica, no con la finalidad, decían algunos, pues ya estaban acá adentro, ¿qué iba a hacer Antonio López de Santa Anna? ¿No? La pregunta es cómo se metieron. Y ahí es cuando te das cuenta, por supuesto, muchos de esos intereses que permearon para que se posibilitara la invasión norteamericana y el despojo de nuestro territorio, que era la finalidad con la que estaban llevando a cabo ellos dicha acción bélica y la complicidad de Antonio López de Santana. Hay un libro muy bueno del maestro Zambrano que se llama México por Asalto, que nos ayuda a entender en realidad el comportamiento de muchos personajes alrededor de ese episodio y por qué su servidor considera que López de Santana fue mucho más traidor que en el caso de la Malinche, que insisto, ¿no? Ha sido satanizada en muchos aspectos. Pero más allá de la mujer, el concepto es lo que en este momento me interesa comentar, porque es un concepto que ha permanecido durante siglos, que sigue siendo, por supuesto, un tema polémico, que hay incluso discrepancia en torno a qué tanto está en el ADN de los mexicanos y cómo marca su personalidad ante lo que llega fuera de nuestras fronteras. A mí me parece que no es el ADN de los mexicanos, no es un comportamiento generalizado como tal, es más bien dicho un comportamiento que procede de ciertos sectores políticos, intelectuales, académicos, eh, incluso, por supuesto, comunicacionales, quienes se han acostumbrado y lo han normalizado y que ven a todo lo que llega desde afuera como algo superior per se, que tienen la posibilidad de visitar otros países y que a partir de ahí, en lugar de tomarlo como una cuestión cultural, como una cuestión aleccionadora, lo vuelven una especie de superioridad sobre el que ellos consideran que es inferior. Este libro emblemático, del cual incluso hay una película del maestro Luis Espota de Casi el Paraíso, es muy claro en ese sentido. Cómo hay sectores de la población que presumen de ser los más ilustrados, los más preparados, los más capacitados, los más viajados, y sin embargo, son aquellos más fáciles de engañar o más fáciles de seducir por todo lo que llega de afuera, sin importar que en muchas ocasiones lo que llegue de afuera sea una verdadera porquería. Por lo tanto, cuando vemos a personajes como el caso concreto de un Carlos Alarraqui o una Marta de Baile, que pueden ser personajes menores en la cuestión de su influencia en términos intelectuales, pero que sin duda alguna tienen una interlocución masiva porque llegan a muchísimas personas. Hace poco se dio a conocer un documento en donde, por ejemplo, Atypical TV es uno de los principales difundidores de política, de los principales influenciadores de la política a raíz de las reacciones que generan cada una de sus mesas, cada una de sus expresiones. Y con base en ello es por eso que los tomo de referencia a ellos, a Latinus también, por supuesto, que es otro de los que se encuentra en esa tabla de honor. Y si ustedes ven cualquier capítulo
de Atypical, se toparán con este comportamiento normalizado del clasismo y del racismo, por ejemplo, en donde sin ningún tipo de desparpajo, sin ningún tipo de filtro, más bien dicho, con total desparpajo y sin ningún tipo de filtro, se atreven a hablar, por ejemplo, de igualdad, se atreven a citar a las personas que trabajan para ellos desde una manera condescendiente, de una manera minimizadora en muchos sentidos. Y eso nos muestra precisamente su propia podredumbre como seres humanos. ¿Por qué? Porque basan cada una de sus visiones en un poder económico que les permite mejorar su calidad de vida, tener mejores oportunidades como tal, y entonces a partir de ahí sentirse superiores. Son voces que defienden como gatos boca arriba la famosa meritocracia porque es un concepto que les permite mantener sometida a la mayoría y sobre todo impedir que ésta pueda desarrollarse, porque no es lo mismo, por supuesto, un niño no que nace en cuna de oro que un niño que nace en el suelo. Las posibilidades de desarrollo como tal jamás serán iguales, desde el tema de alimentación hasta el tema de infraestructura. Y esto se ha debido durante muchos años a que estas clases sociales han erosionado el Estado para mantener una sociedad jerarquizada. Y este tipo de cuestiones son las que respaldan estos personajes. Personajes que llegan a asumirse como los voceros de las mayorías, porque esas mayorías son ignorantes, porque esas mayorías son incapaces de decidir, porque esas mayorías son incapaces de entender lo que pasa a su alrededor y la profundidad de los bemoles. Tenemos a Carlos Alarraqui, si usted lo quiere, de una manera locuaz, de una manera simplista, de una manera incluso hasta prosaica. Pero en el lado de Latinos, por eso puse estas dos referencias, nos topamos con las mesas muy similares. ¿Qué diferencia hay de un comportamiento clasista de Javier Lozano con un comportamiento clasista de Denise Dresser? Absolutamente ninguno. Los dos parten del hecho de sentirse por encima del resto debido a las posibilidades que les dio la vida de convertirse en gente supuestamente preparada. Gente que pudo desarrollar su intelectualidad, que pudo desarrollarse en otros ámbitos. Y en lugar de considerar eso como algo positivo, lo consideran como parte, como herramienta de lo que los convierte en seres superiores. ¿Cuántas personas no escuchamos en las discusiones anteponer un título, anteponer una preparación educativa, académica, antes de dar un argumento fiable? A final de cuentas, la sabiduría popular muchas veces está por encima de esa sabiduría intelectual o de esa sabiduría, académica. Pero lo podemos ver también en un Héctor Aguilar Camín, que de manera ofensiva le dice a la gente, no importa si no me entienden, están mal, porque el que está bien soy yo, porque yo soy el que es superior. Y eso lo vemos ahora con toda esta discusión del rey, cómo aparecen esos comportamientos malinchistas, clasistas, racistas, de aquellos que se pintan por sí solos, de aquellos que se evidencian en el espejo. El tercer capítulo que les comento es el de Marta de Baile, una persona que de manera muy fehaciente, de manera natural, convencida de ello, nos comparte el hecho de creer que la reina Isabel, que en paz descanse, pues era una referencia familiar de su hija, lo cual por supuesto genera en muchos sentidos todo lo que tiene que ver con este punto en donde todo lo que viene de afuera es superior a lo que hay adentro. Por eso es que a estos personajes, a estos sujetos, a estas sujetas, les parece inadmisible que se le haya pedido al rey de España una disculpa. Les parece inadmisible que cuestiones las estructuras democráticas de los Estados Unidos. Les parece inadmisible, por supuesto, que cuestiones el status quo o que cuestiones las sociedades jerarquizadas que fueron creadas, prolongadas, protegidas por ese capitalismo que hoy por hoy continúa imponiendo ese imperialismo. Y es ahí precisamente en donde se vuelve hasta ridícula la postura de muchos de estos personajes que son capaces de criticar a López Obrador y que hablar de que está creando una monarquía
dándole a la monarquía una connotación negativa como tal, y después quejarse porque no invitaron al rey de España, que es una real monarquía. Y nos topamos entonces con muchos de estos personajes como Enrique Krause, por eso le hago el comparativo. El nivel de Enrique Krause de malinchismo y clasismo, ¿en qué lo diferencia? Por ejemplo, no sé, con el de Beatriz Pajés o por ejemplo con el de Guadalupe Loaesa. ¿Qué diferencia hay entre una Laura Zapata, por ejemplo, en ese tipo de declaraciones y un Lorenzo Córdoba que se burla de las personas por su origen? No hay ninguna. Son exactamente lo mismo, nada más que personajes involucrados en diferentes esferas mediáticas y sociales que han normalizado a través de sus escritos, a través de su presencia en medios, estos conceptos que nos han hecho mucho daño como país y que tenemos que aprender a desprendernos de ellos para poder ser, sin duda alguna, una nación que pueda pararse frente al que esté enfrente sin ningún tipo de vergüenza. 10 minutos de análisis, pulgar arriba si les gustó, déjenme su comentario, su punto de vista, compartan este video, por supuesto, ya lo sabes, super chat, super gracias y únanse al canal como formas de monetización. Soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un placer.